Nunca fuiste al cine. Todas las noches en el 88.7 de tu dial. This radio station will remain on the air day and night. Tiempo de descuento, se viene la última jugada. I have an urgent bulletin. Will Sheriff David Sims please contact KAB Radio? Lo hay tambaleante de una cuerda a la otra. Lau se le aplica una violenta derecha al flanco. ¿Cuál es su deseo para esta Navidad? Mi deseo es cambiar de radiodifusora. En las siguientes 2 horas vas a vivir una experiencia cinematográfica en la radio. Apaguen sus celulares y disfruten la función. Comienza. Nunca fuiste al cine. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva edición de Nunca Fuiste al Cine, programa número 149, ya al borde de un número redondo, 150 programas casi. Hoy 18 de abril en toda la República Argentina y en todo el mundo, salvo en algunos países, por supuesto, que ya están en otro día. Son las 14:05 en este momento acá en Argentina, acá en la tribu, acá en Almagro. Bueno, mis compañeros están como haciendo muchas cosas y yo que me distraigo rápido, no puedo prestarle atención al micrófono, no sé a quién saludar primero porque están los dos muy ocupados. A ver, Blas, ¿cómo va? Podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, somos multitasking y somos un poco millennials, pero tardo millennials, criados ya con las computadoras, entonces tenemos siempre muchas pestañas abiertas. Somos un poco, no te digo generación TikTok, pero estamos acostumbrados a pasar de una cosa rápidamente. Espectacular. No me está incluyendo a mí en ese plural, sino a usted, no, claro, Paula claro. Ferreiro. Creo que habla un poco por él, porque yo no soy una persona que pueda hacer muchas cosas a la vez. De hecho, no me llevo muy bien con la tecnología. Yo siempre digo, nací vieja. Es nuestra baby boomer. Exacto. Hoy no está Juaneco, está Marco del otro lado de la pecera, a quien saludamos. ¿Va a venir Juaneco en algún momento? Ah, está bien, nos está suplantando provisoriamente. Marco ahí. No, le iba a decir algo de su remera que ya la elogiamos, ¿sí? Pero me llama mucho la atención algo, que es cosida esa... Bordada. No hay tantas remeras con... agradezco a mis amigas que me lo regalaron para mi cumpleaños. Sí. ¿Quiere contar qué hay en la remera o dejamos la intriga? Es un bordado de una icónica foto de Maradona en los años del Napoli, en esa secuencia en que Dalma le coloca las margaritas en la media. Bueno, está haciendo eso exactamente en este dibujo bordado en mi remera, que podrán ver si se suscriben a nuestro canal de YouTube cuando subamos esta entrevista. Son días complicados, usted sabe, pero en algún momento aparecerá algún fragmento de este programa en nuestro canal de YouTube, al que se pueden suscribir ahí y ver nuestro, como dicen estos pibardos, nuestro contenido. Bueno, usted también tiene una linda ahí que es Norma Pla, esa, ¿no? Es Norma Pla, sí, diciendo somos más pueblo que milicos. Bien, con la gorra de la policía. Con la gorra de la policía. Uy, qué gran momento. Qué gran momento. Bueno, hoy tenemos muchas cosas de acá hacia las 4 de la tarde, porque en breve nos va a estar visitando Enrique Bellande, que 2:30, ¿no? Estamos pautada la entrevista, sí, exactamente. Así dice la grilla. Y después, más adelante en el tiempo, vamos a estar recibiendo a un actor chileno que está aquí en el país porque está presentando su película. No vamos a decir quién es, lo vamos a decir más cerca, así se queda con la intriga. Eso es lo lindo del Bafisi, que de repente podemos entrevistar y traer hermanos latinoamericanos e incluso de las Europas, sí. quien dice. Sí, que también son hermanos algunos.
No. Nos separan. No, pero bueno, depende cómo piensen. Pero bueno, sabemos que este actor chileno es copado. Así hay alguien entrando victoriosamente, levantando sus brazos, y también está Lu, que está ahí también muy victoriosa, que viene por su columna. Era lo que faltaba presentar de aquí hasta las 4 de la tarde. Nos escucha por FM La Tribu, nos manda mensajes si quiere al 11 31 26 0887 y nos síganos en nuestras redes, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en YouTube, como dijo Blas. Suscríbanse a YouTube, que necesitamos que vean nuestro contenido porque está muy bueno y porque además queremos tener más suscriptores. Estamos hasta las 4 de la tarde. Esto recién empieza ahora. Un hombre puede creer o no creer, eso es cosa suya, porque es su propia vida lo que apuesta, por la fe, la incredulidad, el amor, la inteligencia. Y no hay sobre la tierra otra verdad más grande para el espíritu humano que esta gloriosa y humilde condición. El hombre arriesga su propia vida cada vez que elige, y eso lo hace libre. Nunca fuiste al cine. Bueno, y empezó el Bafisi, ¿sí? El día miércoles fue la función de inicio y el jueves comenzó oficialmente. Dije Bafisi y empezaron a bajar las luces como si estuviéramos en actividad paranormal. Suceden cosas en el estudio. Sí, hay presencias, presencias. Y bueno, fuimos a ver algunas películas. Yo menos de lo que pensaba. Yo me cebo y después termino... Bueno, pero tranquilo, que van 2 días de Bafisi. Van 2 días. Bueno, supongo que Blaya debe haber visto como 7 películas. Mira, yo voy a decir algo que me lo estoy tomando con calma, porque usted sabe que el tiempo es finito. Salvo que tengas el giratiempo, y yo no lo tengo, entonces estoy metiendo algunas películas en huequitos, y en un momento dije, a ver qué película puedo meter en este huequito, y después me calmé un poco. Y dije, bueno, vamos a ver lo que se puede ver. Total, en esta ciudad hay cine todo el tiempo, claro. No solo en el Bafisi. Pero bueno, te agarra un poco una fiebre, ¿no? De ver. Sí, aparte agarra como ese FOMO de, ay, no, pero están hablando de esto. A mí me pasa algunas veces en las funciones cuando voy, que escucho otros prenseros que dicen, no, esta estuvo re buena. ¿No? Que yo digo, no, me la perdí, yo iba a ir. Pero bueno, yo ya empecé a tomar Redoxón, porque siempre me agarra una gripe tremenda post-Bafisi, me bajan las defensas. Claro. Bueno, pero hemos ido a algunas películas de Bafisi que sí, hasta... no mañana domingo, sino el otro domingo, hasta el domingo 26, si no me equivoco, de abril. Bueno, ¿qué han ido a ver? Yo he ido a ver una, después la voy a comentar, pero me gustaría escucharlos a alguno. ¿Quién quiere empezar? Paula, dale. Bueno, dale. Yo ayer fui a ver Abrás le Corps, que es la primera película, la ópera prima de Marie-Elsa Esgualdo, de Suiza. Y también conocí el teatro Alvear, muy lindo teatro, no lo conocía. Bueno, la película transcurre en la Suiza rural de 1943. Nuestra protagonista es Emma, quien tiene 15 años, que parece que al principio de la película, de hecho empieza la película con esto, parece tener todas las fichas para ganar el premio al mérito. Sí, en este pequeño pueblo rural siempre se elige a una joven que tiene que cumplir con ciertas características, como por ejemplo ser muy estudiosa, ser muy laboriosa, muy trabajadora, para ganar el premio al mérito, que les dan un pequeño dinerillo. Ella vive en esta comunidad junto a su padre y a sus 3 hermanas. Ella ayuda a su padre en la casa. Su madre fue expulsada por una infidelidad y exiliada a la ciudad. Cría a sus hermanas y tiene múltiples trabajos. Ella borda, cocina, ayuda en una casa. El deseo de esta chica es ganar el premio y utilizar este dinero para convertirse en enfermera. Ella tiene muy planificada su vida. Pero bueno, sus planes se truncan cuando llega a este pueblo un periodista. Y este joven pareciera haber cierta atracción entre ellos dos. De hecho, ella siente como cierta atracción y algún coqueteo con él. Pero bueno, en un paseo por una colina, el periodista abusa de ella y ella queda embarazada. Desde ese momento, todo va a ser padecimiento y sacrificio para la muchacha. Y de hecho,
la pasás mal en la película, no solo por la situación de abuso en sí, sino porque realmente, están en una Suiza rural, en un contexto de una Suiza que elige en la Segunda Guerra Mundial ser imparcial en la guerra, pero sin embargo expulsa a sus márgenes, a las fronteras, a los judíos y los entrega básicamente a los nazis. Y en este pueblo rural hay la fe es protestante y el pastor al que Emma es muy cercana, de hecho ella es muy amiga de la hija de este pastor, él comienza a perder la cordura ante toda esta situación tan extrema que se está viviendo en este pueblo rural, porque ellos literalmente están en la frontera, entonces ven constantemente cómo está esto de expulsar familias a los márgenes, ¿no? Creo que una de las cosas más interesantes es este contexto respecto a la historia en sí de Emma. En lo personal no me llegó tanto, o sea, yo considero que es una buena ópera prima y sin dudas hay que seguir de cerca a esta directora. Sin embargo, lo que yo sentí cuando salí del cine es que no me aportó nada nuevo. A nivel relato y también a nivel formal. Es una película que por momentos subraya demasiado lo que... O sea, a nivel visual uno lo está viendo y encima te lo dicen, ¿no? Es como, bueno, siento que no deja librado nada al espectador o a la espectadora, lo subestima un poco a su nivel interpretativo. Sin embargo, lo que más me gustó de la película es que si bien transita con bastante soledad, Emma, todo su padecimiento, los vínculos que va estableciendo con otras mujeres y a medida que va avanzando en la película, con amigas, con hermanas, incluso con su propia madre, con quien logra reconstruir su vínculo a partir de este hecho tan traumático que le sucede, son de alguna forma lo que la termina salvando. Entonces, esa es como la vuelta de rosca que me gustó de la película, pero... me quedé con un poco de sensación a poco. Bueno, entonces Abrás Le Corps, ¿no? Sí, Abrás Le Corps. Ópera prima. De María Elsa Salgado. Bien, María Elsa Salgado, mira. Es Waldo, perdón. Ah, ahí va. Bueno, vamos a seguirla a la directora, porque seguramente vendrán más películas. Y bueno, vamos a ver, Pau, si estas cosas que no nos cerraron, tal vez se terminan limando o se profundizan. Sí, por supuesto. Sí. Bueno, Blas... Sí, tengo dos películas, no sé por cuál quiere que empiece. Tengo una nacional y tengo una que no es nacional. No, manejalo vos. No, decime vos que sos el conductor. Dejala nacional para el final. Bien, entonces voy a hablar de la que acabo de ver. Me pone muy contento cuando hay funciones antes del mediodía. Ese espacio de tiempo que no es la mañana, porque la película comenzó a 11:30, entonces técnicamente es el mediodía, pero qué lindo, ¿no? Tener ese espacio, un sábado a la mañana, obviamente un día de semana a la mañana, está difícil. Me da igual, no me genera nada. Pero, sábado 11:30 fui a ver Remake, película de Ross McElwee, un cineasta estadounidense que ya tiene unos casi 80 años, me parece. Yo no lo conocía, la verdad fue uno de los descubrimientos de este Bafisi, porque algunos compañeros me lo han nombrado como una de las películas que iban a pasar y que estaba bueno ver, ¿no? De estos cineastas que no suelen tener distribución y tampoco ciclos, ¿no? Si pensamos en La Lugones, o en otro tipo de ciclos en salas que tienen otro tipo de películas, que no tienen solo estrenos, es difícil. Entonces creo que no es la primera vez que pasa en Bafisi, ¿no? Tengo recuerdos de otros directores que encontré solo en Bafisi de esta manera, y que no son los que se hablan tan popularmente, por así decirlo. El McElwee hace films que son autobiográficos. Se filma a sí mismo y a su familia. Todas sus películas son con ese tenor. Cuando era más joven filmaba a su padre y todo lo que pasaba y la historia que se construía en torno a eso, y a medida que iba transcurriendo su vida empezó a filmar a su familia, a su esposa, a sus hijos, y así acumulando películas y algunos premios también. Fue exitoso en Europa. Entonces viene con todo esto detrás. El desencadenante de esta película es la muerte de su hijo, a partir de lo cual lo que pasa en la película son dos cosas, como una puesta en abismo de su obra, una mirada hacia atrás,
recuperar algunos fragmentos de sus películas, pero no como un auto-homenaje, sino rastreando algunos momentos en los que él filmaba a su familia y particularmente a su hijo Adrian, y ver qué pasaba ahí, qué pasaba en esas películas, qué pasaba en la relación de él con su hijo, sea en lo que dice frente a cámara, sea en algunas discusiones que tienen de qué hacer con la cámara o de qué hacer con su carrera cinematográfica, pero también de qué pasa con la memoria, ¿no? Como con las películas familiares, que estas no son películas familiares estrictamente porque no es tomar archivo familiar para hacer una película, sino filmar a la vida cotidiana, filmar a la familia para hacer una película, en términos cinematográficos, ¿sí? Son dos cosas totalmente diferentes, son dos objetos distintos y me parece pero de igual manera funcionan como archivo familiar, es al revés quizás el desplazamiento. Y es muy loco porque, y ahí es donde la película se vuelve un drama también, ¿no? Porque McElwee encuentra en esas memorias a su hijo que ya no está y de alguna manera empieza a modificarse el pensamiento de su hijo o el recuerdo de su hijo que ya no está fuera de esas películas y se empieza a preguntar, bueno, ¿hasta qué punto estuviste y no fuiste siempre esto? Más allá de algunas reflexiones y autocríticas y autoflagelamientos, también autoflagelaciones que tiene el director en torno a todas ciertas alertas que no llegó a ver a tiempo, que terminaron de manera trágica en cuanto a su hijo. Más allá del componente dramático que quizás se va acentuando hacia el final de la película es muy bella realmente y te vas con ganas seguramente, si tu experiencia es buena, de ir a buscar esas películas anteriores para verlas, porque hay una sensibilidad muy poco impostada, hay una narración de él, hay una presencia muy fuerte del director que no es molesta, que no es explicativa, es más reflexiva en ese sentido, pero es muy bella realmente la manera de filmar, la manera de cuidar también a sus personajes, más allá de que hay momentos en los que parecería ser que camina muy cerca del límite, ¿no? De lo ético o de la sobreexposición. Y en los momentos en los que se ven señales, incluso recupera algo del material filmado por su propio hijo, por Adrian, que no se dedicaba específicamente a hacer películas, pero lo tenía siempre a mano, hacía como videoclips, filmaba a sus amigos, tenía proyectos de hacer documentales, y siendo que el hijo es víctima de esta ola de muertes por sobredosis por fentanilo en Estados Unidos, las imágenes que van apareciendo con cierto cuidado, pero siempre un poco al límite, son bastante fuertes. Eso se va acelerando hacia el final de la película cuando se desencadena todo de esa manera. Pero aún así, incluso con ese componente dramático que se entiende y que también fuera de la película enciende una pregunta sobre si va a haber más películas de este tipo, porque incluso se vuelve a cuestionar su rol como padre y su rol como cineasta por varias situaciones que van pasando. Entonces tal vez sea la última película de McElwee o tal vez haga otra cosa, pero bueno, en todo caso está ahí esta película remake, tiene 2 funciones más, todavía hay entradas disponibles el viernes que viene en La Lugones y el último domingo en Plaza Jusey. Recomiendo que la vayan a ver. Muy bien, entonces la recomendación de Blas, la primera, sí, porque tiene otra guardada para más adelante. Yo fui a ver una película, un documental, sí, de Fabiano Maciel, que se llama Cuando Brasil era moderno. Es interesante el documental de Maciel. Es un documental básicamente sobre arquitectura, pero sobre arquitectura y política. Maciel ya había presentado un documental en Bafisi en el año 2007, sí, hace mucho tiempo atrás, y ese documental estaba dedicado a un arquitecto muy importante a nivel mundial y también en Brasil, por supuesto, que es Oscar Niemeyer, que aparece en este documental. A ver, ¿de qué la va el documental? Empieza con un hito en la arquitectura moderna en Brasil, que es la fundación de Brasilia, la capital actual de Brasil, que no fue capital desde siempre, sino desde la década del 60, antes era Río de Janeiro, y fue un gran proyecto arquitectónico moderno, pero automáticamente la película se frena y cuando uno dice, bueno, va a empezar a hablar de Brasilia, cómo se construyó Brasilia, cómo fue que se hizo toda esa capital tan alejada de Río de Janeiro, y sin embargo retrocede en el tiempo hacia la década del 30 aproximadamente
y se concentra en todo lo que fue conocido en Brasil como el Estado Novo, que fue la dictadura de Vargas, de Getúlio Vargas, que tuvo varios procesos. De hecho, el último fue democrático porque fue elegido por el pueblo antes de finalmente morir. Y muestra muy interesantemente cómo en el seno de ese régimen, que de todos modos fue un régimen contradictorio, ¿sí? Dio derechos a trabajadores, hubo persecuciones a muchos comunistas, hubo como de todo, hubo posturas conservadoras, posturas más o menos tradicionales, pero dentro de ese gobierno, una mirada hacia la arquitectura que fue bastante diferente, fue cambiando, ¿sí? A lo largo del tiempo. Y hubo pujas dentro de ese gobierno que oscilaron entre, por un lado, una postura neocolonial, ¿sí? Que hablaba de respetar la arquitectura de Río de Janeiro, por ejemplo, donde hasta se estableció un decreto donde se planteaba que no se podía construir otra forma que no fuera neocolonial. Tremendo, ¿no? Hasta la aparición de algunos arquitectos como Lucio Costa, como Niemeyer, que eran herederos de Le Corbusier, y hasta se reunieron con ese arquitecto francés, y Le Corbusier estuvo en Brasil, participó, y por supuesto todas las pujas de, bueno, no, los tradicionalistas planteando no, pero esto atenta contra valores originales brasileros. Por otro lado, estos nacionalistas y tradicionalistas también diciendo no, pero el hombre nuevo brasilero no tiene por qué ser negro, y todas esas pujas ahí que... Por supuesto, uno de los valores del documental es que no presenta la historia política arquitectónica brasileña como buenos y malos, porque los modernos también tenían la contradicción de estar laburando para un régimen autoritario. Y finaliza muy bien la película porque muestra que Brasil finalmente logró hacer una suerte de mixtura entre una arquitectura más tradicional, vinculada a ciertos valores neocoloniales, pero también con modernismo, y muestra una construcción en Belo Horizonte muy bella, que muchos de nosotros desconocíamos. Así que vayan a ver, creo que le queda una pasada a Cuando Brasil era moderno, porque es muy interesante y además hace un muy buen vuelo de pájaro de la historia brasileña que no es tan conocida. Podría ser doble programa con, creo que es la primera o la segunda película de Adirla Queiroz, La ciudad es una sola, sí, que es sobre la campaña, recupera un poco el material de los medios en la campaña, lo que fue la campaña y todo el movimiento de construcción de esa ciudad, incluida esa canción, que se dice así, La ciudad es una sola, como pregunta, como interrogación. Es muy buena esa película, vayan a buscarla. Bueno, y usted también... ¿Cierro la ronda? Sí, bien. Sí, una más. La otra que vi ayer fue Por amor seguiremos, la película de Nahuel Ugacio, que... Bueno, Nahuel Ugacio hizo un corto hace poco, ya deben ser más de 5 años, sobre la creación del último disco de Rosario Blefari como solista, y tenía el podcast, se me fue el nombre del podcast que tenía con Romina Sanelato, ahora lo vamos a encontrar acá, Los Cartógrafos. Bueno, yo lo venía siguiendo a él daba talleres de cine y también veía que estaba haciendo mucho registro en la cultura del barrio, de la escena hardcore, y pensé que me iba a enfrentar a una película que retrataba eso más desde una mirada documental, pero no es un documental, es una especie de mezcla, un híbrido, porque toma esas imágenes con un registro bastante cercano al documental, o al registro de recitales, por ejemplo, pero lo que crea es una ficción o pone ahí una ficción como hilo conductor, que es un personaje, es la sonidista de un centro cultural. La vemos desde las primeras imágenes, vemos a varios personajes de este centro cultural, que no es la cultura del barrio, se llama El Cente. Diferentes situaciones que son, bandas de hardcore y su público, algunas otras cosas que pasan en ese centro cultural. Empieza a haber algún conflicto con el dueño del centro cultural porque parece que puede llegar a cerrar, entonces es apremiante la situación del espacio, pero también la situación económica de sus trabajadores. Y toda esta pequeña historia, porque es una pequeña historia, no tiene demasiados... núcleos narrativos, es el hilo conductor que va a ir conectando
escenas sí más del registro documental, que son jóvenes hablando frente a cámara de qué es lo que les gusta de esa escena, de lo independiente, del under, del hardcore, de ese espacio de tener una banda. Y es me pareció interesante esa doble operación, porque por un lado no es un documental sobre un centro cultural existente, sino que lo pone como un modelo que podría ser cualquier otro, un existente o uno por hacerse, y también porque estas entrevistas con jóvenes que hablan de su vida, podríamos decir, desde el punk o desde el hardcore, desde la independencia artística y estética, y de cierta resistencia, o rebeldía, se podría decir en otra época. Hoy eso ya es una palabra que no tiene ningún valor por sí misma. Tiene un filtro, está filmado con una mini DV, es en video, y además tiene un filtro como de VHS viejo que hace un efecto que va a jugar con algo de la diégesis, que es esta sonidista que va a encontrar unas películas, va a encontrar un material filmado y después va a hacer una película. Pero esos jóvenes que se ven esos jóvenes, ya parezco, bueno, esos centennials que vemos ahí frente a cámara, en los primeros instantes podrían ser de cualquier época y podría ser un archivo de que tenga 20 o 30 años por la materialidad de la imagen, pero inmediatamente vemos que son pibes de ahora, ¿no? Porque hablan del teléfono, por la manera de hablar, por ciertos comportamientos o porque los vemos en otras situaciones. Y también hay algo ahí como que termina teniendo un efecto contranostálgico, ¿no? Porque esta cosa de la imagen vieja o del video o de otras décadas, que hace que diga, mirá estos pibes de hace 20, 30, 40 años, mira cómo era la escena en ese momento, como esa nostalgia del precromañón. Y finalmente lo que te muestra la película es que eso está pasando aquí y ahora, y esos pibes están haciendo eso y habitando esas escenas y poniéndole el cuerpo al arte y habitando espacios del under, como el CENTE, que no es ese que conocemos y que representa ese centro cultural de la ficción. Así que me parece que es una película optimista en ese sentido, es tierna y es fuertemente política en su ternura también. Y me parece que lo mismo que nos pasó cuando Agus hablaba, nada que ver, de otra película que es Proyecto Fin del Mundo, esta cosa de, en esta época en la que es todo feo, sucio y caca, tener ahí como una pequeña grieta en la que entre ahí un rayito de luz y que podamos proyectar otras realidades que no sean solamente oponernos a o resistir a embates, sino proponer nuevas maneras de habitar y de ser y de estar. Vamos con ellas. Muy bien, entonces hemos recomendado el Bafisi. Yo recomendé Cuando Brasil era moderno. Paula Abraz Lecorp y Blas fue con remake, y Por Amor Seguiremos. Todas todavía tienen funciones en el Bafisi, así que fíjense y vayan al cine. Ya volvemos. Hola, ¿te gustó? Lindo, ¿no? Está un poco saturado de medios, pero igual anda bien, ¿no? ¿Te gustó? Lindo. Bueno, esto es lo mínimo que te va a pasar. Te van a pasar una serie de cosas medias raras. Vos cuidate, portate bien, no hagas cosas raras, porque yo soy medio experto en torturar a la gente. ¿Sabías? Sí, soy de Escorpio. Bueno. Chao, lindo. Chao, como mínimo. ¿Nunca fuiste al cine? También se ve. Búscanos en YouTube y ponele cara a los mejores momentos del programa. Bueno, y seguimos. ¡Ay, no me di cuenta que ya funciona el cartelito de aire! Bien, bien, ya no tienen que estar los chicos ahí prendiendo la luz. Bárbaro. Bueno, ¿cómo se siente tener tu primera columna oficial en Nunca Fuiste al Cine, Lu? Me da risa porque siempre me da ganas de decir, ya tenía columna. Bueno, no es mi primera columna. Dije oficial. Es mi primera vez hablando. Sí, se siente mucha responsabilidad, de hecho. ¿Querés presentar vos el nombre de columna? Sí, que en realidad fuiste vos la que me lo dio, me lo otorgó y yo la acepté, que es como Las obsesiones de la transfilosa, porque bueno, para quienes no me conocen,
soy la transfilosa, mi nombre es Lu Roda, soy politóloga, soy una estudiosa de género, terminando mi maestría, y tengo muchas obsesiones. Sí. Pauli, como que me conoce más en profundidad, sabe que cuando me obsesiono con un tema, lo hago en profundidad, lo hago intensamente y lo hago... 360, se podría decir. Y siempre con un marco teórico. Siempre con un marco teórico bajo el brazo, siempre haciendo una etnografía, me voy de fiestas, hago etnografía, me voy al cine y hago etnografía, o sea, no puedo parar. No puede parar de teorizar. Entonces, un poco la propuesta de esta columna es traer, cosas que me voy obsesionando y cómo las voy de alguna forma haciendo sentido en una narrativa más quizás académica, quizás reflexiva. Y que siempre me interesa hablar de cosas atravesadas obviamente por la política y por los estudios de género, que es lo que me sale mejor. Bárbaro. ¿Y hoy de qué nos vas a hablar? Hoy voy a hablar de un tema que a mí me fascina, la verdad. Me fascina hace tiempo. Es un tema que incluso veníamos hablando con Pauli hace mucho tiempo de poder traerlo en algún momento. Que es que voy a hablar sobre el posporno, ¿no? Y quizás hay gente preguntándose por qué en esta radio, en este programa de cine, vamos a hablar de porno, que es un tema por ahí que a veces queda en los márgenes de lo que se considera el arte del cine. Y un poco esa es mi propuesta, de alguna forma. Mi propuesta política tiene que ver con acercar, ¿no?, de esos márgenes la discusión respecto a el posporno, ¿no?, como un arte cinematográfico que nos permite, ¿no?, acercar discusiones políticas a través de un vehículo o una herramienta como puede ser un cine erótico, explícito y sexual. Uh-huh. Esa es un poco como mi propuesta para el día de hoy. Y para eso traje, ¿no?, como un poco como disparador a un trabajo, un video ensayo que es muy recientemente de una youtuber de Estados Unidos, una youtuber trans que se llama Natalie Wynn, su canal se llama ContraPoints, el cual lo recomiendo fuertemente. Y acaba de hacer un ensayo documental de 1 hora y media hablando sobre la saga del Juego del Miedo, ¿no? Sí. Y un poco preguntándose qué es lo que nos lleva o nos atrae como espectadores y espectadoras a observar escenas tan crudas, de tortura, de terror corporal y de ese castigo constante atravesado por un aura moral que tienen las películas del Juego del Miedo, ¿no? Uh-huh. Lo que nos va a decir un poco ella es que hay algo en ese consumo de medios violentos, extremos, masoquistas, que no es solamente morbo, ¿no? Que hablar directamente de que es una cuestión morbosa, que es una cuestión de hay gente que le gusta esto y simplemente le gusta esto, o le parece entretenido, o se ríe de estas cosas, es una versión reduccionista o simplista frente a algo mucho más complejo, ¿no? Y ella se apoya en el psicoanálisis, se apoya en teóricas como Julia Kristeva, sobre todo pensando en el concepto del abyecto, de qué nos atrae a esos márgenes a observar y a quedarnos mirando aquello que nos hace reflexionar también sobre nuestra propia posición, ¿no?, frente a eso que es excluido, marginalizado y considerado como algo malo per se, ¿no? Sí. Y explica un poco esto de que hay algo de un espacio seguro, ¿no? De que nadie va a salir a torturar, o moralmente se sabe que la gente no quiere salir a torturar, al menos que tenga alguna cuestión o alguna perversión, pero es un espacio seguro de poder ver los límites de los cuerpos y qué pasa, ¿no?, en un entorno en donde esas moralidades de nuestro día a día se suspenden para expresar, ¿no?, una cinta cinematográfica. Uh-huh. Entonces, tomando un poco este disparador, yo traigo la cuestión de que el posporno tiene una misma lógica respecto a la sexualidad y respecto al sexo y a lo explícito del sexo, y cómo en algo que a veces parece tan sacralizado, o en un lugar como muy de la reproducción y el sostenimiento de la especie, o es sagrado, o es el amor, o en algo tan quizás como secundario, como bueno, es algo vulgar, es grotesco, a nadie le interesa, es íntimo, ¿por qué vas a hablar de esto? Hay un punto medio en el que puede volverse político, y el posporno nos deja ver por la ventana, ¿no?, del sexo como una cuestión política. Así que primero se estarán preguntando, quienes no saben del tema, ¿por qué hablo de posporno y no hablo de porno directamente? Claro, o sea, quizás nos preguntamos, o cuando uno escucha posporno decís, bueno, ¿qué es el posporno? O sea, aparte de como término, también en qué se diferencia un film
porno de un posporno. Exacto. Bueno, el posporno nace como un movimiento político, artístico, feminista y queer, mientras quizás el porno mainstream tiene una búsqueda mucho más mercantilista, de explotar desde un lugar incluso del marketing cuáles son los morbos, los placeres y los goces, tanto ocultos como evidentes que tiene una sociedad. Autoras como por ejemplo Nancy Bauer en Cómo hacer cosas con pornografía habla que lo único o lo último que vos le podés pedir a una pieza pornográfica tradicional es que te haga llegar al orgasmo. O sea, el objetivo final es ese, ¿no? Es de alguna forma cruzar aquellos cables neuronales y hormonales para llegar que vos tengas un orgasmo a través de una representación sexual y explícita, ¿no? A diferencia de eso, el posporno se apropia, ¿no?, de una sexualidad, se apropia de este lugar explícito para dinamitar, para revelar algunas estructuras que son profundamente patriarcales, que dan un discurso y un lenguaje sobre el sexo, sobre el cuerpo, sobre el capitalismo, y sobre también darle la oportunidad de que otros cuerpos, otras formas de tener sexo, de amar, de relacionarse, de vincularse, estén visibles también en pantalla. Claro, mi pregunta, lo que se me ocurre, por ejemplo, algo que se le critica mucho al porno es la presencia de cuerpos quizás femeninos, hipersexualizados y súper hegemónicos y plásticos en el posporno. ¿Cuál es la representatividad de los cuerpos, por ejemplo? Yo creo que el cuerpo es una discusión en sí mismo dentro del posporno. Es decir, a veces están fragmentados, a veces son cuerpos dinámicos, disidentes, abyectos, como diría Julia Kristeva, ¿no? Cuerpos que no aparecen en pantalla, que no tienen representación, o cuerpos que ni siquiera se sabe dónde empieza y termina un cuerpo. O sea, incluso se discute mucho la unicidad o la unidad del cuerpo en muchos de los que son las escenas del posporno. Yo esto siempre hago el mismo chiste cuando me preguntan también qué es posporno cuando estoy en un bar y no cuando estoy en una cátedra. Pero digo lo mismo, que para mí el porno es aquella película en la que vos, cuando ya te estás como desabrochando el pantalón, como preparándote para masturbarte, de golpe te quedas pensando y decís, ay, acabo de aprender algo sobre el fascismo. Claro. Acabo de entender algo sobre la gordofobia. Acabo de ver una escena en donde se retrata el abuso como en los márgenes de la sexualidad. Entonces, eso es lo que te hace pensar, ¿no? Yo siempre traigo el mismo ejemplo. Tuve la suerte hace unos años de participar de una mesa de discusión sobre pornografía en el Centro Pocorondo, organizado por Filo, por un grupo que coordinaba la mesa, se llama Antroposex, que trabaja muchos estos temas. Yo he aprendido de ellos todo lo que sé sobre estos temas, y había en esa mesa un trabajo de una chilena que ella había como recolectado múltiples experiencias, más de 3 experiencias de cortometrajes de posporno que se hicieron pre, durante o post la revuelta de Chile del 2019, y capturaban todas esas emociones, sensaciones, horizontes políticos, discursos que ocurrían, y lo hacían en un entorno erótico y sexual, ¿no? Entonces, para mí ahí está el eje de la cuestión, es pensar a la sexualidad, el sexo, el goce y todos estos tabúes que a veces se buscan enclosetar, encerrar y como de no descartar un ámbito íntimo, igualmente están revelando muchas cosas sobre la política y lo que nos pasa, ¿no? Sí. Y para mí, dentro de ese universo hay un autor que es el que traigo y es el cual me gustaría compartir 3 películas de este cineasta, director, actor, productor de cine posporno y creador de todo un movimiento como que se llama el queercore, que es Bruce LaBruce, que es un director canadiense que empezó a trabajar en los años 80, en fines de los 80, principios de los 90, en buscar de alguna forma retratar esa furia anarquista que tiene el punk y hacerla dialogar con la disidencia sexual, ¿no? Sobre todo teniendo como intersección, ¿no?, odio o una plataforma en contra de la homofobia en un contexto absolutamente post-Stonewall, en donde se discutía directamente los derechos de las personas LGBT, pero a su vez había un
a los albores de unos 90, de un mundo neoliberal que empezaba como a mercantilizar todas esas luchas, en donde para él era la lucha constante contra la homofobia y una revolución permanente, incluso contra aquellos homosexuales que planteaban el asimilacionismo, ¿no? Como esta idea de naturalicemos la homosexualidad, de ahí donde nace como debates centrales es el matrimonio igualitario, el derecho a la adopción, la construcción de una familia, y después, con el tiempo se puede llegar a discutir qué otros impactos tuvo ese tipo de leyes, pero en su momento la búsqueda era asimilacionista en el sentido de aceptar incluso, en ese momento recordemos que para los años 90, recién en el 91 se deja de considerar una enfermedad la homosexualidad. Entonces estamos hablando de un grupo que había construido en los años 80 como posibilidad asumirse como enfermos mentales, como una mejor salida posible a la violencia que sufrían y sobre todo en los albores de la pandemia del VIH-Sida. Claro. Que la participación o por lo menos el cuidado que les iba a poder ofrecer los sistemas médicos a estos grupos era mucho más importante que quizás discutir si era natural o no natural, si era enfermedad o no era enfermedad para esos grupos. Uh-huh. Y él aparece, emerge, ¿no? Y empieza, para mí lo que hace muy inteligentemente, y para eso voy a empezar a hablar de su primera película, que me parece muy interesante, que justamente se hace en el 91, que es No Skin Off My Ass, lo interesante es que es una película que yo siento que ahí se demuestra el valor o la importancia que tiene para él el cine como este medio de poder transmitir ciertas tensiones, incoherencias y conflictos que se dan en lo social y que cuando vemos en el iceberg el sexo como la parte de arriba y no nos detenemos a ver todo lo que hay por debajo, queda oculto, ¿no? Todo este potencial político. Es una manera de que el porno vuelva al cine como arte, porque digo, a partir de la hiperexplosión que, vos sabrás más en qué momento se da del porno como una industria totalmente autónoma y alejada de cualquier quizá búsqueda narrativa o eso, como solamente como un apéndice para la masturbación. No porque eso esté mal, pero porque si no hay nada más, no se ve el resto del iceberg que decías recién. El posporno tiene un acercamiento más a ese lado, digo, porque yo no lo pienso, esto por qué hablar del posporno hoy, ¿no? Diciendo que el porno, el mainstream, no sé si se puede ser considerado como cine, como pensamos el cine, incluso como el cine mainstream, ni siquiera como cine mainstream, sino como un objeto diferente. El posporno, siento por lo que decís que se acerca un poco más a eso que pensamos como cine. Sí, además pensemos que el posporno nace en los albores de un Garganta Profunda, ¿no? Años 70, la película más rentada en la historia de ese momento. Era una película porno, ¿no? O sea, que la gente estaba yendo a ver porno y lo veía, y ibas a casas y tener revistas porno era estatus. La gente se traía revistas porno de Europa y las ponía en sus mesas, en el living, y vos ibas en los 70 a una casa de una persona en Recoleta y tenía revistas pornos. Porque era parte de una estética medio snob e interesante ver el porno. Cuando el porno se empieza a volver industrializado, cuando empieza a tener más este carácter mainstream, mercantilista, de vender, y generar y llegar a más públicos y más públicos, a los albores del prohibicionismo de los 90. Estados Unidos en los 90 empieza una ola muy grande, acompañada por el feminismo radical, de censura de la pornografía, donde todos les queers y la gente mucho más binaria, personas trans, que también estaban luchando en contra de las feministas radicales en ese momento, que no las consideraban mujeres, se esconden, van a los videoclubes y empiezan a generar su propio contenido pornográfico alejado de la industria. Porque obviamente la censura lo que más afectó fue al artista independiente de cine porno, no a las grandes empresas que ya estaban viendo ahí un mercado con el cual salir a vender sus películas. Yo creo que hoy en día está un poco dando la vuelta. En el sentido de que si hoy nos detenemos a ver el porno, mainstream está aprendiendo del posporno mucho más que aprendiendo que en el pasado alejándose, ¿no? Y cada vez más veo en la pornografía gay, en la pornografía heterosexual también, más matices entre qué cuerpos son los que salen, más matices de quién es pasivo y quién es activo, que son lecciones que fueron aprendiendo, ¿no?
del post-porno, ¿no? De alguna forma. En esta película, para ir rápidamente, lo interesante o lo que plantea como forma interesante Bruce LaBruce es que lo que hace es mostrar el romance entre, o el amor, ponele, o la obsesión que tiene un peluquero con los skinheads. Sí. Es un peluquero que se dedicó su vida a aprender estilismo, a hacer peinados, a armar, y que de golpe un día en la noche a la mañana se enamora de los pelados, de los skinheads, ¿no? Años 80. Años 90, perdón. De los skinheads, y se empieza como a adoptar un vínculo medio como de cuidado, hasta lo baña, lo acuesta a un skinhead que está en situación de calle, como una especie de ofrenda revolucionaria, ¿no? Y da la casualidad que, profundizando en la vida de este skinhead, su hermana es una cineasta, está grabando una película sobre un grupo lésbico de Estados Unidos, que fue el primer grupo que fue declarado como terrorista para Estados Unidos, este grupo lésbico. Y la hermana, cuando se da cuenta de que el hermano está teniendo una especie de homoerotismo con este peluquero, se obsesiona con el peluquero, que se enamora del skinhead, ¿no? Y quiere que eso ocurra, y hace todo lo posible a lo Celestina para que su hermano sea gay. Claro. Básicamente, ¿no? Y claro, y todo el tiempo vos ves estas escenas, hay toda una escena muy larga en donde él está básicamente dominando a este skinhead, lo tiene atado, le dice qué hacer, dónde estar, qué lamer, bla, bla. Y de fondo estás escuchando toda una reflexión respecto a la estética del skinhead, y si es lo estético a su vez conmensurable o medible respecto a su compromiso político con el fascismo, si son todos los skinheads fascistas. Y es súper interesante, porque justamente una escena que en otro contexto, en otro momento, en otro lugar, podría ser tranquilamente una escena erótica que podría generar algún tipo de goce. Y ahí estás escuchando y viendo eso, y mientras escuchás una reflexión absolutamente certera respecto a la estética en la política, ¿no? Y eso es lo que hace muy, muy bien Bruce LaBruce, que es el que actúa, además, es uno de los protagonistas de la película, y lo hace muy bien en transmitir estas tensiones, ¿no? Y volviendo a Natalie Wynn, que es como empecé la columna, ella también tiene como esta forma de vehiculizar ciertas discusiones, sexualizando y devolviendo con la hipersexualización a figuras conservadoras, ¿no? Ella tiene como todo un video en el que habla de Jordan Peterson, que es una figura conservadora de Estados Unidos, y en muchas partes de esa escena, ella aparece bañando una gigantografía de Jordan Peterson, diciéndole daddy, ay, qué hermoso que sos, qué sé yo, y sexualizando ese vínculo. Y creo que Bruce LaBruce en el 91 hacía un poco lo mismo con los skinheads, ¿no? Les quita el potencial político cuando los trae a un terreno estético y sexual. Y después la otra, para ir más rápido, si no se me acaba el tiempo, película que traje, que para mí es muy, muy interesante también, porque también la protagonista, o una de los protagonistas, es una cineasta, es Otto, or Up with Dead People, o bueno, poniéndome al día con los muertos, una cuestión así fue traducida. Fue como su gran salto igual a los festivales, cuando ya se puso un poco mejor técnicamente, digamos, de esa forma, y llegó a públicos más grandes, fue su primera película más conocida, es del 2008, y trata sobre un zombie gay en Berlín, que aparece en un mundo, al parecer, medio postapocalíptico, distópico, en donde los zombies conviven en el día a día con los otros, con los vivos, con los humanos, y lo interesante es que todos los zombies que se retratan en la película son homosexuales, ¿no? Entonces hay una especie de metáfora, quizás, que es histórica en el cine de los zombies, en el cine de terror de los zombies es histórica, esa metáfora del no vivo, del muerto por dentro, de la alienación del capitalismo. Pero acá le suma el toque de la asimilación queer, que es su discusión eterna con los gays más de derecha, digamos, más conservadores, ¿no? Que es esto de que se los ven como unas fisuras, ¿no? Como las fisuras del sexo, las fisuras de los gays que van a bares, que tienen sexo con cualquiera y que lo hacen incluso en detrimento de su propia vida, ¿no? Porque en todas las escenas en las que Otto decide tener sexo con algún chico en algún momento, en la escena siguiente aparece el chico muerto. Claro. Y a su vez, volviendo a un poco a lo que vos me decías antes, presenta de nuevo estas críticas constantes sobre los cuerpos, ¿no? En esta película
no hay ninguna genitalidad siendo penetrada, y las únicas penetraciones que observas son luego de que el zombie muerde, penetra ese agujero que muerde y saca un pedazo de carne, ¿no? Claro. Entonces siempre hay como una discusión ahí constante respecto de, bueno, muy a lo Paul Preciado, ¿no? Que él dice en Manifiesto Contrasexual que toda parte del cuerpo es digna de ser estimulada, digna de volverse erógena y digna de volverse un genital. Si seguimos dividiendo el mundo en genitalidades, penes y vaginas, bueno, la trampa de el biologicismo nos va a seguir para siempre, ¿no? Uh-huh. Y acá revela un poco eso, dice, bueno, en el momento que el zombie se muere, el cuerpo muerto de ese zombie que habita esa ciudad tiene que seguir las mismas normas que un cuerpo vivo, tiene que seguir solamente haciendo de sexo oral a genitales, o puede, ¿no?, romper también con esas normas que le permite ser un zombie. ¿Qué está diciendo ahí Bruce LaBruce? Ser gay te permite discutir esto. Claro. Y no pierdas esa oportunidad, no caigas en la trampa de la heterosexualidad, ¿no? Así que, nada, un poco mi propuesta venía por ese lado, como retomar estos espacios de discusiones y estos debates que nos permite retratar la sexualidad de una forma más política, de reconocer, ¿no?, al sexo como este iceberg, como decía al principio, en donde a veces nos quedamos con lo burdo, lo grotesco, lo simplista, o lo más sagrado del amor y tener hijos, etcétera, y nos perdemos de discusión que todo esto ocurre, ¿no?, retomando a mi padre, Michel Foucault, ocurre en un contexto en donde el sexo es absolutamente político, uh-huh, y que lo que hacemos y cómo lo hacemos y en dónde lo hacemos está habilitado, ¿no?, por un montón de normas sociales y culturales que nos dicen cómo ser, ¿no? Y siento que Bruce LaBruce y el cine posporno tiene esa posibilidad de utilizar el cine como una herramienta, como una máquina, ¿no?, para enseñarnos a desear un poco mejor que en el pasado, ¿no? Así que esa es mi propuesta. Bueno, increíble Lu Roda con su primera columna que fue sobre post-porno y Bruce LaBruce. Los invitamos a ver las pelis de Bruce LaBruce que mencionó Lu. Si buscan, están por ahí. Están por ahí, sí, se encuentran por internet. Vamos a tanda y seguimos después con la segunda hora de Nunca Fuiste al Cine. Menos de 60 minutos es un mediometraje. Arranca la segunda hora de Nunca Fuiste al Cine. Bueno, un programa sin solución de continuidad, esto sigue, no hay descanso, no hay parate, pasan muchas cosas en esta radio, hay una cantidad de gente en esta casa con parlantes que usted no se puede imaginar, ha habido asamblea de esta radio, hay actividad en el bar La Mostra, nosotros somos una bocha también, hay gente haciendo una película de repente, bueno, están pasando muchas cosas. Eso es lo lindo de esta radio, fmlatribu.com. Nos pueden mandar mensajes al 11 31 260 88 7. Me está matando esta luz que tengo cenital. Y nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Sí, me voy a tener que poner mis gafas de incógnito. @Nunca Fuiste Cine en nuestras redes sociales y ahí en todas ellas, ya como usted ya sabe. Y ya está en el estudio alguien que queríamos invitar, le vamos a confesar, hace mucho tiempo. Por lo menos durante este año hubo un gran evento y otro que va a venir ahora en el marco del Bafisi, pero antes también hubo otro gran evento. Vamos a hablar de todos estos grandes eventos que le podemos decir también películas, que son las películas de Enrique Bellande. ¿Cómo estás, Enrique? Hola, ¿cómo andás? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, gracias por venir. Bueno, el evento inmediato, el que se viene, es el reestreno de Ciudad de María en el marco del Bafisi. Es una película que yo no pude ver. Por ahora tengo mi entrada, así que todas las preguntas que te haga van a ser realmente más allá de lo que uno pudo leer de la película en el catálogo del Bafisi y de lo que pudo ver en redes sociales e investigando un poco.
hay algo en particular que antes de hablar de quizás de lo que va la película y que se relaciona con el reestreno de Camisea en Mado, la Semana del Cine Recuperado, Más allá del olvido, en enero de este año, que es vos volviendo a películas que ya tienen más de 20 años, pero no solo volviendo a buscar un archivo y poniendo un DCP o una digitalización o una cinta ya editada, sino volviendo a buscar materiales y volviendo a montar las películas también. Sí, fue un poco diferente a la típica restauración que muchas veces, bueno, para una película que tampoco tiene 100 años ni están destruidos los negativos, digo, no ese es el caso. Pero sí había un problema en el soporte de difusión, digamos, en el corte, digamos, en las dos películas, tanto Ciudad María como Camisea, se filmaron en 16 milímetros y Super 16 Camisea, también Super 8, pero nosotros terminamos esas películas en video, no en fílmico en aquel momento, porque era carísimo, digo, hacer una copia, una ampliación de 16 a 35... En aquella época salía tipo $40,000, $50,000. Era un proceso muy caro que no se justificaba, digamos. Ya justo en ese momento algunas salas se empezaba a poder estrenar en video, pero antes no se podía estrenar una película en video, no tenía un estreno comercial. Por eso se ampliaba muchas veces. Pero bueno, la calidad de video cambió mucho en todos estos años y entonces las películas pasaron a verse francamente mal, porque bueno, el desfasaje en los sistemas de video hace que lo que antes veías bien ahora ya no lo ves bien, digamos, sí. ¿No? La tele antes se veía bien, pero cuando lo pones como en un lienzo más grande que es el HD, empezás a ver esos píxeles que antes no notabas. Entonces sí, bueno, primero salió justamente por Camisea, que me propusieron restaurarla, la empresa dueña de la película, y eso ya activó un poco hacer lo mismo con Ciudad María, y en ambos casos eso implicaba, por cómo funciona un escáner de ahora, que no es un transfer que va en play, sino que va más lento, y porque no teníamos timecodes, no habíamos cortado negativo, entonces el único sistema posible era escanear todo el material que habíamos filmado, que es un montón. Eran 25 horas en Camisea, 20 horas en Ciudad María. Esto es un montón, no es nada, digamos. Si hoy yo filmase Ciudad María o Camisea, yo creo que llegaría fácilmente a las 500 horas. Claro. Fácil. Claro, porque el soporte fílmico hacía que también haya una economía ahí. Exacto, que era parte de lo mejor que tiene el soporte, no solo la calidad de imagen, que es bella, digamos, no solo se ve muy bien en calidad de definición, sino que es muy bello el fílmico. Sí, no tiene nada que envidiarle a una película que vos ves que se está estrenando hoy porque se filmó este año. Se ve mejor, considerablemente. Lindo, pero sí te obligaba a una economía muy interesante, que en ese momento sentías que era un gran límite, pero en retrospectiva era algo, bueno, que ayudaba mucho a pensar, como era caro, antes de apretar el botoncito de la cámara y que el motor empiece a girar, eso implicaba una concentración, y mientras eso pasaba, muy superior a la que uno tiene hoy cuando filma, que es como si no estuviese andando la máquina. No sentís esa urgencia. Claro. Pero bueno, entonces en ambas películas el proceso fue ese. Entonces, ¿qué pasa también cuando tenés todo el material ahí? De nuevo, 25 años después, se genera también un poco un deseo de, este planito que quedó, ves todo el material, te encontrás con todo el material, que muchas cosas que nunca ni te acordabas que habías filmado. Y bueno, a veces un poco pasa que le das una segunda oportunidad a cosas que en su momento tiraste a la basura, solo porque es divertido hacerlo, ¿no? No fueron tan, en Camisea casi no cambié nada realmente. Fueron cositas muy, muy cortitas que ya hoy no sé si yo me acuerdo que cambié. Pero en Ciudad María me metí algunas cosas que habían quedado fuera. Mirá, es algo más que una restauración. Es algo más que una restauración. Es un redux, como se llamaban en una época cuando salió Apocalipsis. Sí, es como una versión, es una nueva versión muy... el espíritu es igual, la película, los cambios son menores, pero están... y sobre todo lo que tiene ahora es que la película se ve muchísimo mejor de lo que nunca se vio. Claro.
Eso es un poco paradójico, porque normalmente una restauración, vos lo sabés que venís siempre a las funciones de Fernando, siempre dice que hay que acercarse al original, claro, ¿no? Que es tratar de acercarse, pero bueno, a la versión original de la película terminada, esto se ve muchísimo mejor. Lo que se acerca a esto es al original de registro. Claro, entonces, porque vos las películas decías que las habías terminado en video. En video, claro. En Digibeta. En esa época Digibeta es como, bueno, en un punto era como un super VHS, claro, pero digo, el tamaño de líneas no era tan diferente. Eso puesto hoy en una tele 2K, 4K, bueno, lo que ves toda una trama que antes estaba oculta, claro, digamos. Me interesa preguntarte, vamos a ir recorriendo varios de los que dijiste y vamos a llegar a Ciudad de María, pero dijiste que Camisea, la empresa que te encarga, que es Fundación Proa, que es de Techín, a partir de, el encargo era para filmar una gran obra que estaban haciendo en Perú. En Perú. De una colocación de unas cañerías monumentales, y bueno, las cañerías son grandes, lo que es monumental es el trabajo de los hombres que están ahí, y el registro de Enrique también lo es, pero ahí leyendo tiene un pequeño fragmento del libro de Cine Maldito de Fernando Martín Peña, que vos también compartiste en tus redes cuando fue El Mado, que fue una película que se vio una vez en ese momento acá en Buenos Aires, quizás después en otros lugares más, pero no se vio más. Hubo como una decisión de que esas imágenes no sigan circulando, porque vos contás ahí que vos contaste que tuviste libertad, hiciste la película que querías hacer, pero sin embargo decís que te propusieron restaurarla ellos mismos. Sí, Camisea es una película muy rara, anómala, digamos. No hay películas así, en muchos sentidos, digamos. Empezando por la génesis del proyecto, ¿no? Esto es una empresa que habían visto. Yo había hecho un video para ellos así institucional, muy anónimo, porque alguien, no sé, hizo un trabajo. Pero después estrené Ciudad María y se ve que la gente de la empresa, o el CEO o el dueño, ¿no?, de la empresa, Pablo Roca, vieron la película, la vieron en el Malva cuando se estrenó, les gustó mucho y ellos en ese momento estaban haciendo un gasoducto monstruosamente grande en Perú. Perú no tenía gas natural, o sea, en esa época Lima no tenía gas natural. Y ellos estaban haciendo un gasoducto que era una empresa, así, un proyecto de muchos años, de deseo, digamos, en Perú, un proyecto de esos tipos, no sé, que tardan 40 años en concretarse, que era sacar gas del Amazonas y con un ducto atravesar los Andes y llevarlo hasta Lima. Entonces estaban construyendo este mega gasoducto y me escribieron para que querían que yo haga algo ahí, que filme algo ahí. Nadie sabía muy bien qué. Entonces no tenían una referencia. En esa época esto es pre-YouTube, pre-redes sociales. Entonces las empresas no tenían, una empresa en particular como ellos, que no venden nada al público, no tenían una imagen, no sabían bien qué. Pero en un momento alguien me dijo, mirá, a ellos les gustó mucho tu película, entonces andá por ahí. Y eso hice, o sea, nadie sabía muy bien qué decirme, entonces aproveché esa libertad y la tomé. Y en el camino ellos fueron apoyando mucho eso, les gustó un montón lo que filmé. Pero bueno, después lo que pasó es que, o sea, al mismo tiempo yo ningún compromiso con la empresa, la película es muy ambigua, uh-huh. No encaja para nada en un institucional, o sea, muestra un montón de cosas que ningún institucional mostraría. Claro. No sé, desde un accidente laboral, y se muestra puntualmente mucho el trabajo, cómo el trabajo se hace sobre la naturaleza, ¿no? Que esa obra había mucha controversia. Pero bueno, se apoyó todo ese proyecto hasta que se estrenó acá en el Bafisi y también se mostró en el IDFA en Ámsterdam. Pero bueno, como pasó, la película generaba reacciones quizás complejas, muy positivas generalmente hacia la película, pero que inevitablemente llevaban a que se hablen de cosas que a ellos, no sé si es que, sí, los complicaban. Entonces eso implica en una empresa,
o sea, puntualmente la cabeza de la empresa estaba fascinado, le encantaba la película, pero no es alguien que decide por sí solo, digamos. Hay un montón de otra gente muy importante trabajando en un objetivo, y si la película molestaba en ese objetivo, obviamente lo primero que dijeron es, bueno, se guarda la peli, y se guardó, no pasaba nada. Lo que pasa es que al mismo tiempo siempre les gustó la película, y ya pasó un tiempo, ya eso quedó como, podría decir, prescribió, bueno, quedó un poco como algo realmente del pasado, pasaron 20 años, y creo que simplemente querían poder seguir viendo la película, pero en una buena calidad, claro. Aunque sea en niveles privados, y bueno, ya eso llevó a poder empezar a mostrarla públicamente también de nuevo. Bien. Y nada, fue muy muy linda esa proyección que hubo en el MADO, fue increíble para mí, la verdad no me esperaba tanto entusiasmo. Y es que es un descubrimiento para quienes no lo habíamos visto en su momento, que supongo que era la mayoría de las personas que estábamos ahí, porque justamente por eso, porque es una rareza más allá de las cuestiones de producción, es una rareza dentro del cine argentino, de esa época y por lo menos de todas las épocas tal vez, se la relacionaba mucho con, o aparecía el adjetivo de herzogiano, ¿no? Por esta, sí. por cómo retrata a los hombres y la naturaleza en su magnitud, eso, del orden de lo monumental. Y además porque se filmó exactamente en los mismos lugares donde se filmó Fitzcarraldo y Aguirre, pero en los mismos. O sea, si lees el diario de Herzog, de esas películas, es Camisea, sí. 2 de marzo de 81. La siguiente entrada, Camisea, filmaban exactamente en esos mismos lugares. ¿Lo encontraste eso con el tiempo? Con el tiempo, eso del diario ese se editó después. Claro. En esa época yo sabía que era la zona aproximada, pero creo que el diario salió un par de años después, el de Herzog. Estamos hablando con Enrique Bellande, director de Camisea, director también de Ciudad de María, que es una película que va a tener proyección en el Bafisi. Contanos un poco de Ciudad de María. Vamos, no tanto a la restauración, sino al momento del rodaje. ¿Cómo fue todo eso? ¿Cómo te acercaste a esa historia? Ciudad de María, bueno, o sea, puntualmente yo soy de San Nicolás, San Nicolás de los Arroyos, que es en el límite norte de la provincia de Buenos Aires. Es una ciudad grande, industrial. Y bueno, yo me crié ahí hasta los 18 años, viví hasta que me vine a vivir acá a Buenos Aires para estudiar. Y en el 83 lo que pasó es que una mujer de un barrio muy humilde empezó a decir que se le aparecía la Virgen y le entregaba mensajes. Esto primero empezó a correr en San Nicolás como un rumor. Yo era chico, pero yo me acuerdo, o sea, yo tenía 12 años, 13, pero empezó a hablarse de esto, empezó a salir en el diario local, empezó a juntarse ahí, era una de las entradas de la ruta, pegado donde vivía esta mujer, era una de las 2 grandes entradas de la ciudad, y había como un gran descampado, que era también una especie de villa, un asentamiento precario, pequeño, y empezamos a ver que se juntaba gente. Primero, tipo, veías, cuando entrabas a la ciudad, 20, 30, 50, 100 personas se juntaban a la tardecita, y eso empezó a crecer. Y ya de golpe, yo me acuerdo ya en los últimos años que yo vivía en San Nicolás, ya empezaron a aparecer colectivos, muchos colectivos en la ciudad que no sabían dónde estacionar, y empezaron a ir miles y miles de personas. Y en algún momento también cuando eso ya se empezó a consolidar como un auténtico fenómeno, coincidió también con la crisis de Somisa. Somisa era la principal fábrica del país, ¿no? Una siderúrgica que fabricaba acero, era estatal, y con el plan Menem-Cavallo de privatizaciones, en el 91 se fuerza su privatización, se deja fuera a 8.500 personas, y lo que hasta ahí, yo siendo de San Nicolás, lo sabía bien, era la ciudad del acero, ¿no? San Nicolás siempre fue la ciudad del acero, o no siempre, pero desde el 50 y pico que se lanza Somisa. Yo jugaba al básquet y jugábamos un torneo que era Ciudad del Acero, ¿viste? Y ibas en la escuela y no sé qué, y era la Ciudad del Acero. Entonces lo que empezó a pasar fue con la caída de Somisa estatal, su privatización, su achicamiento, empezó a cambiar la identidad de la ciudad, digamos, ¿no? Pasó a llamarse esto la Ciudad de María.
Y lo que me fascinaba también es que todo esto giraba alrededor de los dichos de una persona que nadie conocía, porque Gladys Motta, que era la mujer que supuestamente a quien la Virgen se le manifestaba, no daba entrevistas, nunca dio una entrevista, era imposible filmarla, no había hay solo una foto de ella. Entonces la gente se juntaba en la puerta de su casa, dejaban cartas, montañas de cartas, pero ella no aparecía. Entonces, alrededor de ese misterio se daba la conversión de una ciudad y también una explosión de vida muy loca, o sea, en toda esa multitud, no sé, había dinamita, ¿viste? Cuando veas la película vas a entender un poco, realmente era un lugar muy, muy fascinante. ¿Tuviste problemas con la ley ahí? Tuve algunos problemas con la ley. ¿Eso está en la película o es material? No quedó en la película. No me parecía interesante ponerme a mí en ningún lugar de... hay algo hacia la cámara en la película, eso es deliberado, puntualmente relacionado con la posibilidad con la intención de filmar a Gladys Motta, a esta mujer, que la gente te expulsaba, ¿sí? Entonces hay muchas disputas entre la película y los manifestantes, ¿no? O los peregrinos, no manifestantes, los peregrinos, hay choques. Eso era intencional porque yo necesitaba contar esto, la imposibilidad de filmarla a ella. Entonces, para contarlo, había que ir e intentarlo. Entonces generabas la reacción, lo que yo sabía que no la iba a filmar. Era una especie de teatro para generar la reacción, que era el modo más cinematográfico de contar, ¿no? Esta mujer no se la puede... de dar esta idea de misterio, que es real. Pero ese episodio puntualmente estábamos filmando algo que los ofendió, no voy a spoilear porque es lo que estábamos filmando sí es algo claro. que es en la película. Yo intervenía un poco en la realidad, montaba cosas dentro de ese mundo muy loco, ponía cosas que encajaban, viste, que eran raras pero que encajaban, y algo de eso ofendió y nos quisieron sacar y como yo era el extranjero, digamos, en ese mini universo, y los del santuario, los de la organización del templo tenían un trato diario con los policías, fue tipo como si fuese su seguridad privada, pero no pasó mucho, ¿no? Era simpático. Ciudad de María se va a poder ver este miércoles, están agotadas las entradas, pero hay 2 pasadas más, el sábado 25 y el domingo 26, ambas en Cacodelfia, ahí debajo del obelisco, así que la pueden ir a ver. Yo creo que están agotadas online, si querés comprarlas, pero creo que si vas a la boletería del San Martín, algo quizás queda. Okay. Pero online me da la impresión de que no se puede. Última, antes de que te vayas, sabemos que te tenés que ir. Pasaron muchos años desde estas 2 películas, y desde Camisea particularmente, hasta La vida a oscuras, el documental en el que seguís a Fernando Martín Peña en diferentes lugares, por mucho tiempo. La pudimos ver, la pudimos comentar acá. ¿Qué pasó en todo ese tiempo? Me da cierta intriga, no de tu vida personal, sino de ese músculo del cineasta, y en función de esa vuelta, por lo menos como director, al cine, y del trabajo con tus primeras películas, si se te prendió algo para crear una nueva película en adelante. Sí, no sé lo que pasó, no sé lo el que tiempo pasó, la vida. No, yo terminé Camisea, fui padre y inmediatamente, y eso, quieras o no, te obliga a concentrarte más en otras cosas, hacer una película. También lo que me pasó es que tuve un par de películas de proyectos largos que arranqué y se terminaron cerrando en el camino, y que fueron así bastante duros, tragos duros de bancar. Eso también tiró para atrás en su momento. Tuve 2 películas puntuales con las que casi estaba arrancando y se cancelaron. Y después, no sé, ser padre, mantener un hogar, trabajar, o sea... La Argentina. En la Argentina de crisis constante. Y también lo que pasó es que La vida a oscuras me llevó mucho tiempo, o sea, ya hubo un hiato grande entre Camisea, que fue como el 2005, algo así, al comienzo del rodaje de La vida a oscuras, que fueron como 10 años, pero después La vida a oscuras también
bueno, se me hizo muy larga, se me hizo imposible, tenía que trabajar, no tenía plata. El hecho también de eso de tener que a veces hacer todo solo, que fue un poco ese caso, te lo hace más largo, te lo dilata, no sé qué pasó. El tiempo pasó. ¿Y en adelante? Y ahora, y bueno, sí, estoy ahí con algunas ideas y deseos, tratando también, de nuevo, igual, de encontrar el momento, el tiempo, porque todas estas cosas no vivís con esto, eso es lo que pasa. Claro. No solo no vivís, digamos, necesitas ahorrar. O sea, yo cuando hice Ciudad de María trabajaba como sonidista, entonces yo en esa época todavía no tenía nada, era muy chiquita, pero entonces podía trabajar como sonidista, ahorraba la plata, compraba película, filmaba. Trabajaba un año y así se fue haciendo en 4 o 5 años. Pero bueno, eso también es como un sistema muy del documental, muy autogestivo, y se hace largo. No, nunca pude trabajar dentro del sistema, digamos, conseguir dinero por adelantado, tener un presupuesto, no me salió, que tengo que probar eso, pero ahora no hay más sistema. Claro, qué problema. Llegué tarde. Enrique, gracias por esta visita. A ustedes por la invitación, chicos. Vayan a ver Ciudad de María en el Bafisi, escuchamos algo de música y seguimos con más Nunca Fuiste al Cine. Close your eyes. This is such stuff as dreams are made of. Nunca fuiste al cine. Esa cosa de la que están hechos los sueños. Bien, seguimos aquí, última media hora de Nunca Fuiste al Cine, de 18 de abril. Ayer tuvimos la muy buena experiencia de ver Hangar Rojo, ¿sí?, en el Bafisi. Tuve una pasada el jueves, otra ayer y termina mañana a las 2 menos cuarto. Como decía recién Enrique Bellande, no se queden con lo que dice en internet, online, vayan al San Martín o al Cinépolis y compren entrada. Lo vi cuando Brasil era moderno, estaban agotados y hubo gente que compró en el momento en Cinépolis, en el Cinépolis Plaza Jusey. Así que vayan. Pero bueno, ¿por qué empezamos a hablar de Hangar Rojo? No vamos a hacer la reseña porque tenemos la buena suerte de tener aquí a Nicolás Zárate, que es el actor protagonista, no solamente de Hangar Rojo, estuvo en muchas otras películas, como Algunas Bestias, El Tira, La Soledad de las Plagas. A Hangar Rojo le fue muy bien en Málaga y él ganó un premio, sí, como mejor interpretación masculina. Bienvenido, Nicolás, gracias por acercarte aquí a la tribu y conversar un rato con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación, gracias por tenerme acá. Bueno, decíamos con Paula que también vio Hangar Rojo, que nos había parecido una película muy buena, si bien en la película hay más actores y actrices acompañándote, es casi un protagónico tuyo. ¿Cómo viviste esta experiencia de acaparar tanto la cámara? Porque, digo, tu actuación es importantísima, sostiene el relato. Sí, eso fue hay una decisión estética detrás. Cuando yo leí el guión me di cuenta de aquello que hicieron, poner en el fondo la película encima de los hombros de este protagonista, pero también la forma en cómo está contada la historia, con estos planos muy cerrados, hacen que también el espectador esté un poco dentro de su cabeza, dentro de la película un poco, como para también mostrar que todos podríamos estar en una situación así, una situación límite donde uno tiene que tomar ciertas decisiones morales, ideológicas, y eso, pero fue un proceso súper bueno para mí, pero sobre todo no solo por el hecho de que recaiga en uno y que uno tenga tanto protagonismo, sino que más que nada porque estábamos todo el equipo muy pendientes de hacer una obra, ¿cachai? Como generar una película que tuviera un sentido profundo, político, estético también. Entonces eso es lo que me llenaba más. Y obviamente estábamos todos remando para ese mismo lado. No mencionamos de qué la va básicamente Hangar Rojo, sin spoilear. En realidad es una película que está ambientada en la Chile de 1973. La película comienza el día anterior al golpe de Estado del 11 de septiembre del 73 contra Salvador Allende, y es
toda, digamos, toda la primera jornada de el golpe de Estado en el cuerpo de Nicolás, que cede el capitán Jorge Silva, que es un militar chileno que no está del todo convencido de lo que empiezan a ser parte de sus colegas, no todos, porque Silva no es el único que empieza a dudar. Te quería preguntar, acá en Argentina, la obediencia de vida tiene un sentido muy fuerte por lo que pasó con los militares y por las leyes que hubo de impunidad con Alfonsín como presidente. Y en tu personaje el tema de la obediencia de vida está presente, pero también es cierto que empieza a dudar todo el tiempo. Esto es algo que está planteado, imagino, directamente desde el guión. ¿Qué trabajo hiciste para interpretar eso? Porque es interesante toda esta duda que aparece todo el tiempo en Silva. Sí, mira, yo creo que en el fondo cuando uno ve el pasado con los ojos del presente, uno dice, obvio que yo hubiera tomado la decisión correcta. Pero ponerse en esa situación donde tienes una cultura, la cultura militar es súper fuerte aquí, en toda Latinoamérica, en todos lados en realidad, esta cultura jerárquica, que uno no piensa por sí mismo, sino que tiene que acatar órdenes. Es una cultura que está súper arraigada en esas personas, en estas personas, que Jorge Silva fue un capitán real de la Fuerza Aérea, y muchos de ellos fueron justamente torturados, fueron exiliados por sus propios camaradas, precisamente por no querer seguir esas órdenes, ¿cachai? Porque en el fondo había una orden primera, que es ser constitucionalista, que es seguir la Constitución, y la Constitución te dice que uno tiene que defender al presidente, sea cual sea, en el fondo, el color político del presidente, porque fue elegido por el pueblo. En ese sentido hay muchos militares que fueron torturados también, que fueron exiliados, sin ser milicos de izquierda, sino que eran militares constitucionalistas netamente. Entonces, abordar ese espacio de la decisión, ese espacio angustioso desde mi punto de vista, fue súper intenso, porque traté de ponerme en esos zapatos, ¿cachai? De alguien que ni siquiera comulga con la izquierda, sin embargo comulga con un espacio más honorable, por decirlo de alguna manera, de la Fuerza Armada. Para mí entrar en este terreno de los militares es una cosa súper ajena. Mi familia es súper de izquierda, tengo tíos exiliados, perseguidos. Me entrevisté con un militar que también aparece ahí, que es Raúl Vergara, que la historia de Raúl Vergara es impactante. Eran amigos, semi-amigos con Jorge Silva, pero Raúl era derechamente un militar de izquierda que se fue a pelear con los sandinistas después, pilotear aviones, se fue exiliado a Londres, después tuvo 10 años peleando con los sandinistas. Él me contaba una historia que esa es otra película. Y ahí entendí el concepto de la milicia, porque él me decía, te hubiera servido mucho hacer el servicio militar para hacer este rol. Y yo dije, bueno, es que tú no entiendes que el día del orto voy a hacer, o sea, yo con los milicos, nada, ¿cachai? Como son lo más ajeno que hay, mi familia. Y le empecé a explicar todo eso y después empecé a entender eso es lo que generaron los milicos de mierda acá en Chile. Me decía que se polarizó después del golpe de Estado. Obviamente la milicia es una milicia de derecha, pero como la idea primigenia de la milicia que cuida al pueblo, que cuida la decisión del pueblo, ¿cachai? Es súper honorable si uno lo ve sin esta distancia, o sea, con esta distancia histórica en el fondo. Y eso me marcó mucho. Entonces empecé a entenderlo desde ese lugar, porque todas estas personas, Jorge Silva también, yo no lo pude conocer, pero trabajé con todo el material de investigación que hizo el director y el guionista, y era impactante darse cuenta que después de todo lo que había pasado siguen siendo milicos. Es como una especie de religión, es una cultura que va más allá. Entonces él decía, cuando me estaba torturando mi comandante, y sigue siendo mi comandante, ¿cachai? No es como, es loquísima el mundo, es como muy ajeno a nosotros, ¿cachai? Como que ellos siguen siendo milicos, aunque no pertenezcan, siguen siendo militares y tienen como una concepción muy como honorífica con respecto a eso. Y también me fue súper interesante para mí abordar ese espacio, abordar ese espacio de la decisión, que es muy compleja, entre seguir esta cultura que yo tengo que seguir y acatar las órdenes de mis superiores, pero al mismo darme cuenta que esas órdenes no van de acuerdo a lo que moralmente yo pienso o estoy o no estoy de acuerdo. Y creo que eso es esencial para empezar a entender la vida, que sobre todo la que vivimos ahora, que los fascismos están resurgiendo, que hay mucha gente que está apretando el gatillo. Sería interesante como que esas personas
pudieran tener esa perspectiva crítica a la hora de seguir o no seguir una orden. Y con respecto, mi pregunta va más por el lado porque no tuvimos muchas oportunidades de entrevistar a actores y actrices en el programa. Con respecto a la construcción de personaje, vos tuviste que, representar a una persona que existió, Jorge Silva. ¿Cuánta libertad tuviste en la construcción y en la creación de este personaje? Supongo que hubo un intercambio, obviamente, con el director, con Juan Pablo Sayato. Pero ¿cuánta libertad, cuánto pusiste de vos, cuánto te basaste en aquellos escritos, en esta novela también en la que está basada la película? Sí, primero es una crónica, no es una novela, que se llama Disparen a la bandada, que está se explican muchos casos de militares que fueron violentados por sus mismos camaradas. Y a mí me impactó tener tanta ignorancia en ese sentido son historias que no se saben en Chile, que la historia de Jorge Silva es una historia no conocida, nadie la conoce, y hay muchos más como él. Los casos clásicos que se conocen en Chile son el del general Bachelet, que fue el papá de nuestra expresidenta, Schneider, Prats, son los casos emblemáticos, pero nosotros no conocíamos tantos casos como este. Y en ese sentido, yo también, más que buscar como ese afán de la biopic y toda esta cosa como de tengo que ser parecido, yo también me ha tocado muchas veces en cine hacer personas que existieron y trato de ser súper respetuoso con eso, pero también acá quería que existiera un espacio simbólico de poder encarnar en el fondo a todos esos militares que fueron torturados y que fueron exiliados. Sin embargo, el proceso fue en ese sentido muy enriquecedor, porque con el director, con Juan Pablo, tenemos ¿cómo decirlo? Nos llevamos muy bien creando, tenemos como mucha química en la creación, y todo el equipo se generó algo muy hermoso, que eso lo logra evidentemente el director, de permitirle a todos tener como un espacio, y a todas tener un espacio de libertad en la creación, y era como que todos estábamos pensando en una misma película. Entonces en ese sentido íbamos probando, ahí era como un ensayo grabado, poníamos la cámara y íbamos probando también, y me dio mucha libertad en la creación del rol. Yo no me gusta llamarlo personaje porque trato de que sea algo como que está un poco más vivo. Entonces hablé con Raúl Vergara, hablé con gente que lo conoció, me hablan de la parquedad de Jorge, del capitán, lo seco que era, ¿cachai? Porque también es un personaje, si uno lo ve desde esa perspectiva, súper heroico, pero no queríamos jugar el heroísmo desde una perspectiva épica, lo queríamos plantear más desde una perspectiva más humana, ¿cachai? Entonces no es un personaje muy simpático al comienzo, pero uno va viendo en esas grietas, cuando está con la esposa, cuando la relación que empieza a tener con este cabo más joven, uno empieza a ver las grietas que uno puede empezar a ver su corazón, a ver ese espacio más sensible, que también que por la época es un espacio, y por los militares es un espacio que está súper vedado, el espacio emocional, y eso fue súper interesante de poder crear, y me dio mucha libertad. Me guié también en los audios de Jorge Silva, que fueron audios larguísimos de entrevistas que le hicieron, y acá está lo loco, porque después de yo no he intentado hacer eso, sin embargo como que intenté como abrir mi corazón y mi intelecto, no sé, mi pensamiento, para que eso pudiera fluir en mí, en esa situación, ponerme a mí en esa situación, obviamente teniendo toda la historia ya conocida, estudié mucho, pero cuando estábamos en Berlín fue la hija, y se me acercó la hija llorando y me dijo, eras mi papá, tu voz es igual, ¿cómo es posible que sea tan parecida? La voz, me decía, y el loco que yo con lo único que pude trabajar, porque no habían videos del capitán, era su voz. Entonces, después de eso como que dije, ya, está bien, lo logré. Estamos hablando con Nicolás Zárate, él es actor protagonista de Hangar Rojo, película que tuvo su estreno en Bafisi acá en Argentina el 16, siguió el 17 y mañana da su última pasada. Nicolás, como vos bien estás narrando, uno ve a Silva en la película muy parco, además con mucha tensión en el cuerpo. Y cuando empezamos a preparar la entrevista con Paula, una de las cosas que pensamos es
¿Cómo terminás en una jornada? O sea, ¿cuánto tardaron en filmar la película? ¿3 meses puede ser, más o menos? Oh, sería maravilloso que fuera así. Tendríamos que tener mucho dinero. Pero no. Entonces, película la hicimos en 3 semanas. Ah, 3 semanas. Era 3, ¿viste? 3 semanas. Sí, 3 semanas, 6-1. O sea, 6 días de trabajo, 1 día de descanso. En Mendoza fue la filmación. Sí. Y digo, es un personaje que está tensionado todo el tiempo. Sí. ¿Qué produce eso en tu cuerpo? ¿Cómo es el final de...? Buena pregunta. Mira, bueno, me pasó cuando leí el guión. Yo trabajo igual bien intuitivamente, entre caótico, trabajo mucho con literatura, trabajo con teatro, hago mucho teatro también. Y me pasó que la primera sensación que me dio al leer el guión fue eso, la presión. Fue como una olla a presión. Eso sentí, esta película es una olla a presión, el personaje está como una olla a presión que está a punto de estallar todo el tiempo y que no lo acepta. Entonces, esa imagen fue para mí como radical y fue muy, muy clara a la hora de, como el punto de partida de la película. Sin duda, esa tensión se ve, evidentemente, como dices tú, porque se siente, porque se trabaja y todo. Y yo creo que la única manera de lograr trabajar eso es de manera colectiva, es teniendo un equipo que te cobija, que te trata bien, que te cuida. Para mí el arte, en general el teatro y el cine son artes colectivos. Yo lo he dicho mucho, pero yo estoy muy contento de estos premios. En Málaga el premio al mejor actor, en Uruguay también me dieron un premio que lo valoro y me encanta, pero creo que es súper importante entender que eso es la cara visible de un trabajo de atrás que se hace entre la dirección de fotografía, el director, la vestuarista, que Julia Rebotaro, que la recuerdo con amor porque bueno, nos dejó este año, fue una pérdida muy, muy terrible. Argentina, gran vestuarista, la maquilladora, la meme, entonces mucha gente que está detrás del rol y con la que uno va conversando y que te cobija también, a eso voy, las productoras de Brava, nuestros productores también. Entonces se logró hacer en esta película algo muy hermoso, que es tener un proceso sano. Y yo creo que es fundamental, para mí es fundamental cuando me toca hacer un protagónico, que tengo que estar todo el tiempo filmando, que hay muy poco tiempo de descanso. Para mí es fundamental el espacio de familiar que se genera en el equipo y el buen humor. Porque hacemos una película, por ejemplo, muy densa, pero dicen corte y yo me ponía a cantar tango y empezaba a cantar tango con la gente. Me da su permiso, señor comisario. Es como necesito, es una buena estrategia también para salir, ¿cachai? Para estar entrando y saliendo todo el tiempo. Yo igual, como hago harto teatro, también tengo que estar acostumbrado a eso, porque si no tengo temporadas súper largas, me volvería loco. Claro. Cuando hago obras muy densas. Pero sin duda esta película generó harta tensión, sobre todo las jornadas nocturnas, que uno termina como a 4 o 5 de la mañana y al otro día uno tiene que estar súper bien, sano, pero eso sin duda que tu cuerpo va resintiendo. Yo creo que la labor del actor igual dice relación con eso, que uno pone a disposición su cuerpo para encarnar, para vivir, para emocionarse, para sentir, para pensar, también pensándolo en una totalidad, ¿cachai? A mí me gusta hacer películas y obras que tienen un sentido, un trasfondo, no solo por el hecho de actuar, sino que porque tiene un sentido político detrás. Hay algo que me hace a mí querer hacer esa película. Pero sin duda uno se pone como a disposición, uno pone el cuerpo, las emociones, se pone a disposición de la escena. Hay un texto muy lindo de Novarina que dice que el actor no ejecuta, se ejecuta. Y me encanta porque dice mucha relación con cómo veo la profesión también. Como estar completamente ahí y vivirlo y tener que pasar por ese espacio. Lo que me sucedió con Hangar Rojo es pensar que he visto muchas películas en la cinematografía, tanto argentina, chilena, que tratan sobre dictaduras latinoamericanas, pero me dio esta sensación de que estaba viendo algo nuevo, o sea, una historia nueva. Y me hizo pensar en la importancia de algunas veces ante ciertos discursos, como por ejemplo el director del Inca, de nuestro instituto, Pirovano, que bueno, mira cine a través de TikTok, diciendo que bueno, que no es necesario todo el tiempo revisitar la historia pasada y que no es tan importante la memoria. Pensar, bueno, la importancia de que siga habiendo presupuesto para hacer estas películas, este tipo de películas, y me hace pensar también, o me hizo pensar en decir, bueno, ¿cómo es en Chile hacer cine
cómo está hoy en día hacer cine en Chile. Pero una paradoja que esta película se hizo con fondos del Inca. Sí. Eso para nosotros es una paradoja que nos gusta mucho, porque creemos que se puede estar revolcando en este momento de enojo. Financió una película muy política. En Chile es complejo. En Chile siempre hacer cine, hacer arte es algo muy difícil. O sea, yo acá, por ejemplo, estoy en Corrientes y digo, qué manera de haber teatro, está todo lleno. Puede que el país esté muy endeudado, pero va a estar lleno igual. A nosotros nos pasa que cuando hay deuda, cuando hay problemas, etcétera, la gente deja ir. Ahora, cada vez va más gente al cine, cada vez va más gente al teatro, pero hay un problema de políticas públicas que hacen que la gente no vaya. Yo creo que evidentemente que hay una labor de los artistas también de generar nuevas narrativas para que la gente también se interese, pero yo soy más criticón en ese sentido con las políticas públicas. No creo que todo tenga que venir de los artistas, que uno tenga que hacer todo. Digo, también, ¿por qué uno va a tener que hacer todo comercial entonces para que la gente se interese? Ahí es cuando empiezo a pensar como esta mente de productores que dice, ya, pero esto no lo va a ver nadie, ¿cachai? Tenemos que, en el mundo del cine, ya, pero tenemos que llamar a alguien famoso para que haga la película, porque si no, son puros planteamientos que son súper neoliberales, que generan al final una forma de hacer o cine o teatro que yo estoy en desacuerdo. Y creo que los que seguimos haciendo cine y teatro desde otro lugar, al final se convierte en una resistencia un poco. Yo creo que igual el arte en general es una resistencia al sistema en el que vivimos hoy, el teatro, el cine, son artes colectivos, ¿cachai? Que van justamente en contraposición al mundo súper individualista en el que estamos. Entonces, es complejo, pero cada vez va avanzando. El cine chileno afuera está muy bien visto y sería hermoso que el cine chileno ahora en Chile tuviera las salas llenas, ¿cachai? Que no es por un problema de la gente, porque ahora, por ejemplo, hay dos películas que le está yendo súper bien en Chile, que es la misteriosa mirada del flamenco y Matapanqui, y le está yendo súper bien, y es porque la hicieron, está hermoso, pero sería mucho más hermoso también que las salas de cine, que no sea solo en salas under, ¿cachai? Sino que también en salas grandes, que también hubiese un fondo con las películas extranjeras, que me recuerdo que antes hacía aquí en Argentina, no sé si se hace todavía, que las películas extranjeras en el fondo pagaban para que las películas nacionales estuvieran más tiempo en cartelera. Y eso hace, si están más tiempo en cartelera, evidentemente hace que la gente quiera consumir también su propio arte. Entonces creo que hay que empezar a cambiar un poco el discurso también desde el arte, de ser más amable, más cariñoso con los mismos artistas. Yo veo como ustedes trabajan, o sea, cuando filmamos en Mendoza yo me vine sintiendo el mejor actor del mundo, como, yo soy un genio, boludo, no, y en Chile no somos tan así, somos más parcos, somos más como el Capitán Jorge Silva, no nos tiramos tan para arriba, pero me agrada esa dinámica, y creo que si uno empieza a hacerlo así entre los artistas, si uno empieza a cambiar este sistema y podemos llegar a cosas más lindas, pero para eso necesitamos políticas públicas. Y estamos asustadísimos ahora con el nuevo presidente, claro, porque vemos que está recortando en todo lo social, ya lo está haciendo, incluso en seguridad, que él decía que lo más que se iba a preocupar es de seguridad, cortó plata en seguridad. O sea, ¿quién me entiende? Está gobernando claramente en 2 semanas, hizo un retroceso de 2 años. Estamos asustados. Ojalá que no nos toque tanto, pero sabemos que en el mundo de la cultura... Yo trabajo en un teatro también, en el Teatro Ictus, que es uno de los teatros más antiguos de Latinoamérica, y una compañía también que fue muy resistente a la dictadura en ese tiempo. Y nosotros vivimos de una plata estatal que tenemos que igual postular todos los años. Entonces ahí te decís, el Ictus es casi una institución en Chile, pero aún así tenemos que postular. Entonces ahí cuando decís, hay algo que está funcionando mal, ¿cachai? Como debería haber una plata directa, qué sé yo. Y ahora... tenemos la plata del 2026 porque acaba de asumir, pero el 2027 es cuando no sabemos qué va a pasar, ¿cachai? Todavía estamos como esperando que no nos recorten la plata en cultura, porque ya es muy poca. Las cosas que se financian cada vez son menos y cada vez hay más artistas, entonces también es bien contraproducente, ¿cachai? Y es como, es también cambiar el switch, es entender que el arte también genera industria, que también genera empleo. Es como cambiar el concepto, como que se cree que no lo hace, y es todo lo contrario, se genera mucho empleo. El problema es que hay rollos
ideológicos detrás, ¿cachai? Que no les gusta, que no les conviene, que les molesta, que se digan las cosas, que la gente piense. Nicolás, está aquí con nosotros uno de los actores de Hangar Rojo. Me trabé un segundo porque venía escuchándolo y me distraje. Nicolás Zárate está aquí con nosotros y ha charlado un buen rato sobre su protagónico en Hangar Rojo, que se va a estar pasando por última vez acá en el Bafisi mañana a las 2:15 de la tarde y probablemente para septiembre o por esa fecha se esté estrenando acá en Argentina. Te agradecemos mucho la charla que tuvimos y bueno, sé que te vas para Guadalajara para seguir de gira, sí. Así que gracias por haberte tomado el tiempo de acercarte aquí a la tribu. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias por las preguntas y gracias por estar aquí. Nos vamos entonces, esto ha sido Nunca Fuiste al Cine, quédense escuchando a Juli Lazo y después a FMI.